Hola, me llamo Evan, tengo 31 años y arreglo cosas para gente que puede permitírselas arreglar bien. Hace 3 meses estaba cerrando mi estudio encima del café El Pino cuando la esposa de mi cliente, un hombre adinerado y casado, apareció en mi umbral. El aroma de su perfume se mezclaba con el del limpiador de limón y el del espresso que subía por las tablas del suelo mientras bromeaba. ¿Quieres vivir conmigo? A la mañana siguiente, ella estaba allí, con los ojos rojos, sujetando una pequeña bolsa, y susurró: ¿Sigue en pie tu oferta? Lo que pasó después me arrastró a ese tipo de incendio lento que lo cambia todo mientras finge no cambiar nada. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca quise que nada de aquello pasara. Eso es lo que me digo ahora, sentado aquí, bajo la luz ámbar de mi apartamento estudio, con el olor a limpiador de limón y a espresso flotando por las tablas del suelo. Pero la verdad es que creo que lo supe desde el primer momento en que la vi de pie en aquella casa de cristal en la colina, estudiando mis planos de reforma como si guardaran secretos. Me llamo Evan Hart, tengo 31 años y arreglo cosas para gente que puede permitírselas arreglar bien. Molduras a medida, muebles empotrados, esa clase de detalles que hacen que la gente rica sienta que su dinero les ha comprado algo especial. Trabajo solo, vivo solo, en un estudio de una habitación encima del café El Pino, en el casco antiguo de la ciudad, donde el alquiler sigue siendo razonable y el café es fuerte. El encargo de los Vale me llegó por recomendación. Charles Vale, inversor de capital riesgo, con una casa de cristal y piedra que dominaba el valle. Su mujer quería reformar la sala del piano, molduras de techo, un friso o arrimadero, algo relacionado con la acústica, esa clase de trabajo que me paga las facturas durante 3 meses. Recuerdo aquella primera consulta vespertina. Octubre. Empezaba a hacer frío pronto. Charles hizo el recorrido conmigo, todo negocios, un apretón de manos firme, un reloj caro, el tipo de hombre que estrechaba manos como si estuviera cerrando tratos. El plazo es flexible, dijo, revisando su teléfono. Isabel tiene la última palabra en el diseño. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie junto al piano, un piano de cola con la tapa cerrada, llevando un jersey color crema que probablemente costaba más que la letra de mi camión. El pelo oscuro recogido, las sienes plateadas que no intentaba ocultar, hermosa de esa manera que el dinero no puede comprar, la que viene de una buena constitución y una vida cuidada. Pero su té estaba intacto en el alféizar de la ventana. Frío. Señora Belle, dije, extendiendo la mano. Soy Evan. Su apretón de manos fue suave pero decidido. Isabel, gracias por venir. Estudió mis bocetos más tiempo de lo necesario. Hizo preguntas sobre la veta de la madera, el acabado, si la nueva moldura cambiaría la forma en que el sonido se movía por la habitación. Preguntas inteligentes, de esas que significaban que realmente le importaban las respuestas. Teresa, su ama de llaves, me ofreció té. 50 y tantos años, el pelo gris recogido en un moño pulcro, ojos que no se perdían nada. Se movía por aquella casa como si llevara allí toda la vida, colocando cosas que ya estaban colocadas. ¿Azúcar? Preguntó. Solo leche, gracias. Isabel levantó la vista de los planos. Él lo toma como yo. Qué pequeña cosa. Pero Charles ya se dirigía a su despacho, el teléfono pegado a la oreja, y por un momento pareció que nosotros tres, yo, Isabel, Teresa, éramos las únicas personas reales en aquel museo de buen gusto. Medí molduras durante 1 hora. Isabel se quedó cerca, sin merodear, simplemente presente. Cuando me arrodillé para revisar los zócalos, percibí su perfume. Higo verde con algo empolvado debajo. La clase de aroma que se te queda grabado. Mientras recogía mis herramientas, me preguntó por mi estudio. Está encima del café en la calle del Pino.
dije. Nada de lujos, solo un lugar para trabajar y dormir. ¿Te gusta vivir en el centro? Me gustan los sonidos, dije. Las cafeteras por la mañana, la gente hablando en la acera. Se siente vivo. Asintió como si entendiera lo que quería decir, como si quizás su casa de cristal a veces se quedara demasiado silenciosa. Conduje a casa pensando en tapas de piano cerradas y té frío, en la forma en que había dicho, él lo toma como yo, como si compartiéramos un pequeño secreto. A la mañana siguiente, Noah Chen me trajo cruasanes del día anterior de la planta de abajo. Noah era el dueño del café El Pino, 33 años y de pocas palabras, el tipo de persona que recordaba el pedido de todos y nunca juzgaba a nadie por tomar café a las 10 de la noche. ¿Cliente nuevo?, preguntó, dejando la bolsa sobre mi mesa de dibujo. Casa en la colina, sala del piano. Lujoso. Sí, le di un mordisco a un croissant, todavía templado. Lujoso. Pasé el día dibujando detalles, buscando materiales, trabajo normal, pero alrededor de las 5, cuando la luz se volvía dorada y yo pensaba en la cena, unos pasos subieron las escaleras hasta mi estudio. Pasos suaves, zapatos caros. Isabel estaba en mi umbral, llevando un jersey diferente esta vez, azul marino, y un pequeño bolso como si acabara de llegar de algún lugar importante. Estaba cerca, dijo ella, cosa que ambos sabíamos que no era del todo cierta. El café estaba en el centro, su casa en las colinas, y no había mucho entre medias, salvo la librería de segunda mano y una tintorería. Pasa, dije, porque, ¿qué más se dice? Mi estudio es una sola habitación con buena luz y una cama abatible que permanece plegada la mayor parte del tiempo, mesa de dibujo junto a la ventana, una pequeña cocina a lo largo de una pared, un sofá, que ha visto días mejores pero que aún aguanta tu peso, el tipo de lugar donde todo tiene que ganarse su espacio. Miró alrededor sin juzgar. Tocó la esquina de mi mesa de dibujo donde yo había estado abocetando los perfiles de sus molduras. Dibujas a mano, dijo. Antiguo, a la vieja usanza. Los ordenadores son geniales, pero a veces necesitas sentir las líneas. Hablamos de detalles de molduras, tintes de madera, la forma en que diferentes acabados captaban la luz, temas seguros, temas profesionales, pero por debajo, algo más se estaba gestando, esa clase de tensión que te hace consciente de lo cerca que estás, de cómo su perfume se mezcla con el olor a virutas de cedro y a café que sube desde abajo. Empezaba a oscurecer. Era hora de que se fuera, hora de que ambos nos alejáramos del borde al que nos acercábamos. Fue entonces cuando lo dije. ¿Quieres vivir conmigo? Las palabras salieron medio en broma, la forma en que desvías algo serio haciéndolo sonar casual, la forma en que pruebas aguas peligrosas con la punta del pie. Me miró fijamente un largo momento, sonrió de una manera que no era del todo una sonrisa. Buenas noches, Evan. Después de que se fuera, encontré su pañuelo tendido sobre mi silla, de seda, del color del cielo invernal, todavía caliente de su cuello. Debería haberla llamado. Debería haber conducido hasta aquella casa de cristal y habérselo devuelto con una disculpa por la broma inapropiada. Debería haber mantenido las cosas profesionales. En cambio, me lo acerqué a la cara e inhalé higo verde y empolvado, y algo indefiniblemente suyo. No dormí bien aquella noche. A la mañana siguiente, temprano, antes de que Noah abriera siquiera el café, conduje hacia la casa de los Vale con el pañuelo doblado en el asiento del copiloto, pero cuando llegué a su colina, a su largo camino de entrada, a su verja de hierro con el interfono, seguí conduciendo. Cobarde. Volví al centro, aparqué detrás del café, subí las escaleras traseras hasta mi estudio. Me preparé un café con manos temblorosas y me dije que estaba siendo ridículo. Un comentario inapropiado, un pañuelo olvidado, nada por lo que perder el sueño. A las 8:12 de la mañana, Isabel estaba en mi umbral.
Tenía los ojos rojos, no rojos de llorar, sino rojos de cansancio, de esos que salen de mirar al techo toda la noche. ¿Sigue en pie tu oferta?, preguntó. Retrocedí. Ella entró. Cerré la puerta y puse la tetera, porque eso es lo que haces cuando alguien aparece en tu puerta con aspecto de haber estado caminando toda la noche. ¿Estás bien? No lo sé. Se sentó en mi sofá, todavía con la ropa de ayer. No creo haber estado bien en mucho, mucho tiempo. Preparé té. Earl Grey, el único que tenía. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá y establecimos las reglas sin llegar a discutirlas realmente. Visitas solo de día, no quedarse después del atardecer, no tocarse, ninguna pregunta que ella no quisiera responder. Solo necesito un lugar donde respirar, dijo. Aquí puedes respirar. Se acurrucó en la esquina de mi sofá y cerró los ojos. En 10 minutos estaba dormida. Trabajé en silencio, dibujando y midiendo mientras ella dormía la siesta. El piano del estudio de danza de al lado se filtraba por las paredes, escalas amortiguadas y melodías a medio recordar. El tipo de música que te hace pensar en cosas que has perdido. Alrededor de las 4, se movió. Se estiró como un gato. Miró a su alrededor en mi estudio como si estuviera recordando dónde estaba. Debería irme. De acuerdo. Dobló la manta que yo le había puesto sobre las piernas. La dejó pulcra y precisa en el cojín del sofá. Luego cogió su pañuelo de donde yo lo había colgado en el respaldo de mi silla y lo tendió sobre mi taburete de dibujo en su lugar. Deliberado, con intención. Gracias, dijo. Después de que se fuera, me quedé 1 hora mirando aquel pañuelo. Seda contra madera de pino, dinero contra trabajo duro, todo lo que no debería ir junto, pero que, de algún modo, lo hacía. Esa tarde, Noah cerró el café y se pasó por mi estudio con sopa sobrante. ¿Tienes compañía?, preguntó, señalando con la cabeza las 2 tazas en mi fregadero. Temporal, dije. Él no insistió. Esa era la forma de ser de Noah. Lo veía todo, no juzgaba nada, hablaba solo cuando las palabras eran necesarias. Pero lo pillé mirándome de forma diferente, la forma en que miras a alguien que está más cerca de un precipicio de lo que cree. Los días siguientes cogieron un ritmo. Isabel llegaba después de comer, a veces con un bollo que no podía terminar, a veces solo con una disculpa por aparecer de nuevo. Preparamos té, nos sentábamos en extremos opuestos del sofá, hablábamos de cosas seguras, música, libros, la forma en que la luz de la tarde se movía por los tejados del centro. Me dijo que antes tocaba el piano, nivel de concierto, antes de la universidad, antes del matrimonio, antes de que su vida se convirtiera en una serie de eventos benéficos y reuniones de junta. ¿Por qué dejaste de hacerlo? A Charles no le gusta el sonido. Dice que se propaga demasiado. Pensé en esa tapa cerrada, en ese banco impoluto con su cojín perfecto, un piano convertido en mueble. Podrías tocar aquí, dije. El estudio de al lado tiene un piano vertical antiguo. Seguro que te dejarían. No, rápido, definitivo. Esto es suficiente. Simplemente esto. El esto éramos nosotros sentados a 1 metro de distancia en un sofá de segunda mano, compartiendo té y una conversación cuidadosa mientras la lluvia repicaba contra el toldo del café abajo. Nada inapropiado, nada que pudiera salir en los titulares o romper matrimonios, pero se sentía más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado. El viernes llegó con lluvia de verdad, de esa que empieza temprano y se empeña en durar todo el día. Se suponía que tenía que hacer una visita a la obra en Mia Swain's Casa de los Vale, revisar medidas, hablar de plazos con Charles. Cuando aparecí con mis vaqueros de trabajo, salpicados de pintura, gastados, auténticos, la ceja de Charles se arqueó lo justo para recordarme en qué lado de la línea de clases vivía yo. El plazo parece bueno, dije, revisando mis notas.
Las molduras deberían estar listas la próxima semana. Excelente. Firmó una factura sin mirar la cantidad. Calderilla para él, dinero del alquiler para mí. Teresa apareció cuando me iba. Me pasó una servilleta de papel para las manos como si me estuviera ayudando a limpiarme para visitas. Gracias, dije. Asintió una vez. La comprensión pasó entre nosotros sin palabras. Teresa lo veía todo en aquella casa. El té frío, el piano cerrado, la cuidadosa distancia entre marido y mujer. Ella sabía de espacios para respirar y de la gente que los necesitaba. Esa tarde, cuando la lluvia atrapó a Isabel en mi estudio más allá de su hora habitual de partida, escuchamos las escalas de piano filtrándose por la pared y compartimos mi chaqueta cuando la calefacción se encendió tarde. Intentó devolvérmela, le dije que se la quedara hasta que la lluvia parara, la dobló y la dejó sobre la mesa de centro entre nosotros, intacta pero reconocida. Gracias por el sonido. Me envió por mensaje de texto después de llegar a casa. Un mensaje tan sencillo, pero lo leí 20 veces antes de quedarme dormido. La semana siguiente, todo cambió. Isabel llegó el martes con un pequeño sobre. Dentro había una copia de la llave de mi portal, la que abría la puerta de la calle a las escaleras que subían a mi estudio. Entré en pánico, dijo, dejándola en mi mostrador entre el limpiador de limón y las virutas de cedro. Por quedarme fuera si necesitaba respirar. Podría haber dicho que no. Debería haber dicho que no. Tener una llave significaba planificación, intención, un nivel de confianza que cruzaba líneas que habíamos tenido cuidado de no cruzar. En cambio, la dejé allí. Ella notó que no la cogí. Esa tarde, doblamos la ropa juntos. Sus jerseys se mezclaron con mis camisas de trabajo en la cesta de la lavandería de abajo. Doméstico y extraño y perfecto. Cuando un trueno rompió fuera, ella se sobresaltó y se apoyó en mí. Solo por un segundo, la frente contra mi hombro, el aliento cálido contra mi cuello. Yo me detuve primero, me retiré. Mantuvimos las reglas que habíamos establecido. Ella asintió, agradecida por la detención, agradecida de que uno de nosotros fuera lo suficientemente fuerte como para recordar por qué las reglas importaban. Pero cuando se fue al atardecer, la llave se quedó en el mostrador. Esa noche, Charles se pasó por mi estudio, sin previo aviso, sin cita, solo pasos en las escaleras y un golpe en mi puerta. Charles, dije, abriendo, ¿está todo bien? Pensé en echar un vistazo a tu taller, ver dónde ocurre la magia. Excepto que Isabel estaba en mi baño, escondida, detrás de una puerta que no cerraba del todo, probablemente conteniendo la respiración mientras su marido estaba a 1 metro de distancia, examinando mis muestras de azulejos. Buen espacio, dijo Charles, tomándose su tiempo, mirándolo todo, la llave en mi mostrador, las 2 tazas en el fregadero, el pañuelo de seda tendido sobre mi taburete de dibujo. Gracias, es pequeño, pero funciona. Dejó su tarjeta de visita en mi mesa, papel blanco y nítido con letras en relieve. Su forma de decir, estuve aquí, lo vi todo. Después de que su coche se marchara, Isabel salió del baño temblando. Preparé té. La tetera nos devolvió a ambos la calma con su silbido, pero algo había cambiado. Casi nos habían pillado. El juego se estaba volviendo peligroso, y los juegos como este no terminaban bien para gente como yo. A la mañana siguiente, Lila me envió un mensaje de texto desde un número desconocido. Tenemos que hablar. Lila me esperaba en una mesa de la esquina del café después del cierre, todavía con su ropa de abogado, chaqueta azul marino, perlas, la armadura del viejo dinero. La hermana de Isabel, pero con un carácter más duro, el tipo de mujer que había aprendido a proteger lo que importaba viendo las amenazas antes de que se materializaran. Eres tú, dijo sin preámbulos. Soy yo. Noah nos había dejado solos, desapareció al fondo con las hojas de inventario y la sabiduría de hacerse el invisible.
La máquina de espresso silbaba suavemente en el silencio. ¿Sabes lo que cuesta un titular? Preguntó Lila. No, señora. Todo. Se inclinó hacia adelante. Isabel forma parte de 4 juntas. Charles financia campañas políticas. Una foto, un rumor, un ex empleado resentido con una historia que vender y se acaba, no solo para ella, sino para todos los que dependen de que su nombre se mantenga limpio. Asentí. Ya me lo imaginaba. Dicho esto, la voz de Lila se suavizó. Ha vuelto a tener color en las mejillas por primera vez en años. Vuelve a tararear. Teresa lo notó. No es lo que piensas. Sé exactamente lo que es. Lila me estudió con unos ojos como los de su hermana, pero más afilados. Le estás dando algo que Charles nunca pudo, permiso para ser humana. La cuestión es si eres lo suficientemente inteligente como para no pedir más. No estoy pidiendo nada. No tienes que pedirlo. Ella ya te lo está dando. Lila se levantó para irse. Luego se dio la vuelta. Si la haces daño, te destruiré. Pero... hizo una pausa. Gracias por su color. Después de que se fuera, me senté en el café oscuro, rodeado por el olor a granos de café y a posibilidad. Afuera, la calle del Pino estaba tranquila, salvo por algún coche ocasional y el suave zumbido de las farolas al encenderse. Había sido ingenuo al pensar que éramos invisibles. En una ciudad de este tamaño, todo el mundo sabía los asuntos de los demás. La única pregunta era quién hablaría y quién miraría para otro lado. La semana de 1906, la gala benéfica, todo se aceleró. La casa de los Vale bullía de actividad. Floristas, catering, coordinadores de eventos hablando en voces bajas y urgentes. Yo trabajaba a su alrededor, instalando molduras de techo, mientras hombres con trajes caros discutían la disposición de las mesas y los maridajes de vinos. Isabel se movía por todo aquello como un fantasma experimentado, dirigiendo el tráfico con tranquila eficiencia, resolviendo problemas antes de que se convirtieran en crisis, interpretando el papel para el que había nacido. Pero cuando pasó a mi lado en el pasillo, nuestras miradas se cruzaron durante medio segundo y vi el agotamiento bajo la actuación. No vino al estudio ese día, ni al siguiente. Me senté solo en mi sofá, con el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro, la pantalla negra, salvo por mi reflejo. El silencio se sentía diferente sin su respiración al otro lado de la habitación, más pesado, más definitivo. El jueves por la mañana, todo implosionó. Crónica Social, un blog de cotilleos que se alimentaba del drama del circuito benéfico, publicó una foto borrosa de Isabel caminando cerca de la calle del Pino. El pie de foto decía, la conocida filántropa Isabel Vale, vista en el bohemio barrio del centro, expandiendo sus intereses benéficos. La foto era bastante inocente, solo ella caminando por una acera, pero la sección de comentarios estalló con especulaciones, insinuaciones y esa clase de linchamiento público en redes sociales que arruina vidas por entretenimiento. Al mediodía, había recibido 3 cancelaciones corteses de otros clientes que necesitaban pausar sus proyectos. La noticia corrió rápido en ciertos círculos. En la casa de los Bell, Charles sonreía demasiado y hablaba con frases cuidadosas y medidas. Es importante guardar los recibos, dijo, firmando mi última factura. Documentación, rastro de papel, nunca se sabe cuándo puedes necesitarlos. La amenaza era sutil pero clara. Teresa me encontró en la puerta lateral mientras me iba. Deslizó limones frescos en mi bolsa de herramientas sin explicación. Para el té, susurró. Esa noche, conduje sin rumbo por las colinas, contando las luces de los porches como si fueran cuentas de un rosario. Encontré la calle de los Vale, conté las ventanas iluminadas de sus vecinos 2 veces, y luego seguí conduciendo porque parar habría sido acoso y ya habíamos cruzado suficientes líneas. A las 2:03 de la madrugada, mi teléfono vibró. Ya no puedo venir, lo siento.
Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Finalmente envié, dejaré la luz encendida. Antes del amanecer, cambié la bombilla del porche de mi estudio por una de luz ámbar. La antigua luz blanca había sido práctica, eficiente. La ámbar era más cálida, más suave, la clase de luz que decía bienvenido en lugar de cuidado. Zumbaba suavemente cuando el viento la golpeaba justo en el punto. 2 días después, me sumergí en el trabajo, lijando molduras hasta que mis manos se entumecieron, cortando uniones tan precisas que desaparecían en sí mismas. Un trabajo físico que acallaba la parte de mi cerebro que no dejaba de repetir su voz, su risa, la forma en que doblaba aquella manta con manos cuidadosas y deliberadas. Noah trajo sopa y no dijo nada. El piano del estudio de danza tocó un viejo vals que me hizo pensar en tapas cerradas y en posibilidades que nunca se abrirían. Esa tarde, conduje a casa de los Vale con su pañuelo doblado en el bolsillo. Lo dejé en el interfono de su verja al anochecer, sujetado con una pequeña piedra para que no se volara. Por la mañana ya no estaba. El LED rojo del interfono brillaba como un ojo vigilante. La noche de la gala llegó con fotos glamurosas para redes sociales y una perfección cuidadosamente orquestada. Charles e Isabel sonrieron para las cámaras, posaron con los donantes, interpretaron sus papeles a la perfección. El tipo de noche donde cada foto era una pequeña actuación y cada conversación tenía 3 capas de significado. Mantuve mi teléfono boca abajo y tracé perfiles de molduras en trozos de MDF, memoria muscular y meditación combinadas. Alrededor de las 10 de la noche, Teresa llamó desde lo que parecía un pasillo de servicio. La puerta de la despensa se atasca, dijo. ¿Podrías echarle un vistazo? Cuando llegué a la casa, la gala estaba en pleno apogeo. Ballets, cuarteto de cuerda, mujeres con vestidos que costaban más que mi camión. Me deslicé por la entrada de la cocina como si perteneciera allí. La puerta de la despensa estaba bien. Teresa solo quería decir algo, lejos de oídos que pudieran repetir conversaciones. Protégete, susurró, fingiendo toser cuando la voz de Charles llegó desde el salón principal. Salí por la cocina, el ruido de las fuentes de calor enmascarando mi salida. En mi camión, conduciendo a casa por calles vacías, me pregunté cuántas otras personas estaban interpretando papeles que nunca habían elegido, manteniendo apariencias que lentamente los asfixiaban. La mañana después de la gala, Lila esperaba en la escalinata del café antes de que Noah abriera. El pelo sin peinar, sin maquillaje, más real de lo que nunca la había visto. Le dije que dejara de venir, dijo sin preámbulos. De acuerdo. Casi me mata hacerlo, pero Charles está haciendo preguntas, y las preguntas se convierten en investigaciones, y las investigaciones se convierten en titulares. Miró hacia la ventana de mi estudio. ¿Puedes sobrevivir siendo solo la luz del porche? Translation error. Please retry this section. The place she knows she could go but doesn't.